Hola, bienvenidos a un capítulo más de Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Hoy tenemos el capítulo número 8. Ya el número 8, ay Dios. Llevamos 8 semanas en esto. Bueno, muchas gracias a ti que me escuchas. Si has estado desde el capítulo 1, muchísimas gracias. Si este es el primero que escuchas, bueno, bienvenida, bienvenido. Te invito a que escuches los otros porque tienen aprendizajes bastante significativos. Y bueno, creo que estamos llevando como una secuencia de todo. Así que bienvenida a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos mueve a todos y es sobre la tolerancia a la frustración. Ay, Dios santo. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso tan maluco? Bueno, quiero primero decirte que vamos a hablar desde las dos perspectivas, ¿cierto? Como siendo hijos o cuando éramos niños y también como adultos y también para las personas que de pronto acompañan a niños, seas maestro, seas padre, seas tío, tía, primo, no sé, me parece supremamente importante para abordar con personas que digamos tienen relaciones con niños. Bueno, y si no, pues esto te sirve para ti mismo, ¿cierto? Para comprender muchas cosas que te pasan y que te pasaron. Que igual ese es como el fin mismo de esto, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos a través de nuestra propia historia. Me han llegado muchos mensajitos así como, ay, Vero, no, después de ese podcast, de tal capítulo, me di cuenta que sí tengo muchas cosas que trabajar, o me encantó tal capítulo, o en esa parte, Vero, donde dijiste tal cosa, uy, eso a mí también me pasa. De hecho, una vez, creo que la semana antepasada, estaba en consulta con una paciente y ella me dijo, ay, sí, cuando usted dijo en ese podcast tal cosa, esa era yo. Eso me encanta porque creo que así vamos construyendo mucho a través de como la conexión, ¿cierto? Como encontrando ciertas similitudes. Y bueno, eso que compartimos también nos enseña. Así que bueno, quiero arrancar este podcast con la pregunta de ¿qué pasa con nosotros cuando algo o alguien no responde como nosotros queremos? ¿Por qué nos frustra tanto? Em, y parece que se multiplica cuando algo no sale como nosotros queremos, ¿cierto? Bueno, pues hoy hablaremos desde ambas posturas. Creo que, como siempre, arrancaremos como con un poquito de teoría, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que la tolerancia a la frustración es como tal esa capacidad de manejar, comprender y, digamos, llevar o sobrellevar las emociones cuando estas nos resultan como un poco complejas. Y es como esa capacidad de manejar, ¿cierto? De manejar y de llevar estas situaciones. Sin embargo, aquí pues me gustaría detenerme un poquito porque es que nosotros como adultos lo podemos entender, pero para los niños es muy difícil comprenderlo. Entonces aquí te voy a poner un ejemplo de cómo se lo explico yo a los niños, ¿cierto? Tengo dos formas de explicárselas. Tengo dos historias que probablemente si tú tienes niños te pueden servir. Entonces la primera es la siguiente. Resulta que yo les digo a ellos que ellos tienen adentro de ellos, les hago un dibujito y les digo que ellos tienen un pequeño monstruico, ¿cierto? Que es como una hormiguita, pero que cuando algo no sale como nosotros queremos, pues resulta que ese monstruico se va creciendo, creciendo, creciendo y que cuando nos enojamos mucho con algo que está pasando, ese monstruo crece y crece y crece y crece. Pero entonces nosotros que necesitamos llamar a una abejita que le ponemos el nombre de paciencia, entonces la empezamos a llamar paciencia, paciencia y la abejita viene volando, zzz, entra por nuestros oídos y lo que hace es que va directamente a ese monstruico, lo pica y hace que el monstruo respire. Y así le enseñamos, ¿cierto? Otra vez. Y así el monstruo se va volviendo pequeñito, 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 hasta que ya nosotros tenemos el control y no el monstruo. Esa es una forma que uso para explicárselas. La otra forma es que lo mismo, les digo que adentro de nosotros hay un volcán que está dormido, ¿cierto? Y este volcán es muy sensible y cuando como que le tiran piedritas, pues el volcán explota.
¿cierto? Y las piedritas son esas cosas que no nos gustan, son esos momentos como que pasa algo que no podemos controlar. Bueno, entonces esas son las piedritas. Y resulta que entonces el volcán explota muy fácil. Y lo que hace el volcán es que empieza a gritar, a llorar. Bueno, eso es lo que hace en nuestro cuerpo. Pero entonces nosotros necesitamos como unos bomberos. Entonces esos bomberos entran a través de nuestra nariz. ¿Y cómo entran? Con aire. Entonces les decimos que nosotros respiramos los bomberos y que lo que sale es como el vapor del volcán, ¿cierto? Entonces que ese volcán está tranquilizándose y se va a volver a quedar dormida. Entonces esas son como dos formas que utilizo. Hay otra, pues que les digo como, no sé, cuando son muy bebés, lo que hago es que les digo como que tenemos una velita, ¿cierto? De cumpleaños y que necesitamos soplarla, pero necesitamos hacerlo con mucha más fuerza, entonces debemos tomar aire y hacemos, ¿cierto? O no sé, hay muchas formas, ¿cierto? Las formas que tú te inventes. Tenía una compañera que lo hacía como, vamos a imaginar que estamos oliendo flores. Entonces huele las flores y sóplalas, ¿cierto? Bueno, y hay muchas formas para, primero, ayudar a los niños a regularse. A mí me gusta explicárselos de esta forma porque de pronto es una forma más comprensible para ellos desde, no sé, la imaginación. Y también se trabaja pues el tema de la respiración, de estar aquí de una forma consciente, etcétera. Bueno, esas dos formas las utilizo. En cuanto a los adultos, pues lo mismo, ¿cierto? A mí me gusta mucho trabajar con metáforas así para explicarles a los adultos qué es lo que nos sucede. Entonces, ya pasando como esta explicación, me gustaría decirte que, por ejemplo, desde el psicoanálisis se habla siempre como desde un principio de placer, ¿cierto? Que es como una tendencia natural a querer las cosas ya, inmediatas, una satisfacción inmediata. Y pues esto choca con este principio de realidad que a veces nos hace posponer las cosas o esperar o tener paciencia, ¿cierto? Y pues realmente esta es la tolerancia. ¿Cómo aprender a que esto, a llevar esta tolerancia ante esta frustración que a veces me invade y no sé cómo controlar, ¿cierto? También hay otros autores pues que nos hablan también como desde la terapia racional emotiva, que digamos ellos hablan mucho más desde, no sé, como unos pensamientos arraigados de una forma irracional, ¿verdad? Es decir, los niños piensan que se tiene que hacer lo que ellos digan y pues las personas o las situaciones se deben comportar como ellos desean. Y pues hay un choque cuando se impone una norma, cuando aparecen las reglas, cuando aparecen los límites. Y esto es bastante complejo para los niños asimilar. Por eso es que hay pataletas, hay lloriqueos, hay gritos, pues porque para ellos eso es completamente complejo y muy hasta doloroso, ¿cierto? Y es un aprendizaje que cuesta. Resulta, acá me va a tener, y es que cuando vemos padres que de pronto eh, dan a sus hijos todo lo que ellos piden, que el niño llora y nosotros damos inmediatamente lo que nos está pidiendo, pues entonces ahí se crea este dicho, voy a decirlo entre comillas, del rey, ¿cierto? El rey y el mandamás. Y esto hace que esta persona crezca con esa concepción de que pues finalmente en su vida puede tener todo lo que quiera, porque así ha sido toda su infancia. Y la frustración, chicos, ahí voy a hacer como mucho hincapié, la frustración es supremamente necesaria, que claro, que es muy dolorosa, que lleva tiempo aprender, que nos hace chocar contra las paredes, claro que sí, pero es un proceso que no nos podemos saltar. Entonces, si tú fuiste criado de pronto, como dije ahorita, como el rey, y los súbditos eran los que estaban a tu alrededor y te daban todo lo que tú pedías y cómo lo pedías y cuándo lo pedías,
Probablemente pues sabes de lo que te estoy hablando cuando digo que de pronto en la adultez es muy difícil tolerar la frustración de las consecuencias naturales de la vida, ¿cierto? Porque a veces nos toca esperar, porque a veces las cosas no salen como queremos, porque a veces las respuestas no llegan cuando queremos, porque en ocasiones no es para nosotros, pero es para alguien más, bueno, muchas cositas así. Entonces, mamá y papá que me estás escuchando, muy importante recordar que la frustración en los hijos es necesaria, ¿cierto? Pero obvio no nos vamos a pasar, porque ya cuando nos pasamos ya hay otras cosas de las que ahorita vamos a hablar. Pero sí, sí es importante. Eh, digamos que también, si no recuerdo, a ver, creo que era Ana Freud la que hablaba de que esta frustración, como dije anteriormente, es necesaria porque constituye y construye, digamos, la personalidad del niño, ¿cierto? Y además ayuda como a integrar las emociones y el control como de esos impulsos, porque además de que se enseña a manejar los impulsos, se le enseña o el niño adquiere el aprendizaje de que no todo es como él desea o no todo es como en su cabeza, en su, digamos, sí, en su cerebro, que finalmente pues es un cerebro de un niño, eh, concibe como que todo debe hacerse como él desea. Entonces, esta frustración, como digo, es necesaria, pues como para integrar todas estas emociones y estos aprendizajes. Bueno, resulta que, ¿qué pasa cuando nosotros interpretamos, digamos, como estas rabietas o estos lloriqueos o, bueno, estas pataletas o estos berrinches, como los llamamos, y los interpretamos de una forma errónea? Porque claro, caemos mucho en esto de es que me quiere manipular, es que cree que se hace lo que se diga, bueno, porque ya se pasa al otro extremo, ¿verdad? Eh, bueno, esto es bien complejo porque es que en el día a día eh, uno puede llegar a comprender desde qué postura se ponen los padres, ¿cierto? Es que no, es que ya le dije muchas veces, es que siempre es así, entonces llora para conseguir las cosas. Bueno, eso ya puede entrar a rayar un poquito más con los límites, pero ahorita vamos a hablar de eso también. Eh, digamos que la traducción de esta manipulación, entre comillas, es que el niño realmente no sabe lo que siente. O sea, él ni siquiera sabe que está manipulando, si es que llegase a ser el caso, ¿cierto? Un niño no es consciente ni siquiera de que es manipulación. No es como, "Ay, voy a hacer esto para manipular a mi mamá y a mi papá". No, ese niño no sabe lo que siente, ¿cierto? Eh, no sabe cómo manejar eso que siente cuando no obtiene lo que desea, lo que quiere, cuando eh, realmente se siente frustrada, ¿cierto? Lo que necesita un niño en ese momento es presencia del adulto, un ejemplo que moldee y que modele también además lo que está pasando. Necesita también contención y conexión, que es lo más importante, ¿verdad? Y ahí es muy difícil porque claro, entonces el papá también se frustra, la mamá se frustra, el adulto se frustra y entonces aparece el castigo, la amenaza, el control, y esto hay que evitarlo a toda costa, aunque yo sé que en ocasiones puede ser muy difícil porque además venimos de una cultura de se hace lo que el adulto dice, y es que en esta casa se hace lo que yo diga, hijo de madre, ¿cómo así? Seguramente sabes de lo que estoy hablando. Bueno, aquí quiero decirte que el ejemplo es muy importante. O sea, tú debes prestarle tu calma a ese niño. Y no solamente al niño, sino en general. Cuando veas una persona que está muy enojada, muy frustrada, prestarle tu calma creo que es el acto de amor más grande que puedes hacer en ese momento. El fuego no se apaga con fuego. Y aunque es muy difícil, yo personalmente puedo decirlo, para mí es muy difícil contenerme en un momento de ira o de frustración. Es algo que llevo aprendiendo durante años, ¿cierto? Pero es posible, y esto hace que de pronto los niveles de ansiedad de la situación, de la persona, de lo que está pasando, bajen. Así que vuelvo y te repito, el ejemplo es muy importante. Eh, es importante pues como que enseñarle que puede sentir sin perder el amor
y el valor que tiene ese niño o esa persona, ¿verdad? Es decir, aquí voy a tratar de poner un ejemplo y es el siguiente. Cuando un niño o una niña o una persona en general está teniendo su momento y tú lo que le haces o le dices es como, ay no, pero me voy a enojar, o ay no, así brava no la quiero, o así tan cansona no me gusta, ahí ese niño o esa persona integra eso, ¿cierto? Y lo que hace es, bueno, poner como que no puede sentir, pues porque eso va a depender el amor que se le da o el valor. Y esa no es la idea. A tu hijo o a la persona que amas, siempre hay que decirle que a pesar de sus momentos de rabieta o a pesar de mis momentos de rabieta, eso no va a determinar mi amor por esa persona, ¿cierto? Es enseñarle que yo me puedo sentir enojado, triste, disgustado, molesto, y eso no repercute en el amor y el afecto que yo le tengo a este ser humano. No es un determinante. Entonces, cuando estoy feliz te quiero, pero cuando estoy enojado, váyase para la porra porque no quiero verlo. No estoy enojado con esta situación, con lo que pasó, me disgusté, no me gustó la forma en la que reaccionaste, pero pues quiero que sepas que yo te sigo amando, que eso no depende del amor que te tengo, etcétera. Bueno, ya cada uno lo dirá con sus palabras. Pero aquí quiero hablarte del lado opuesto. Y es que muchas veces, no sé, las personas más o menos de mi generación nos criaron mucho con ese levántese, no pasó nada, tranquilo, eh, no va a llorar por eso, ay, no, bueno, como si nos estuvieran forzando a tolerar la frustración. Y lo que nos enseñaron fue básicamente a reprimirla, ¿cierto? Ahí cuando esto pasa y cuando hay, digamos, un extremo de eso, cuando hay una persona que conocemos que tolera, entre comillas, demasiado la frustración, que evita conversaciones, que evade problemas, que finge que nada le molesta, que nada lo hace sentir triste, no sé qué, pues finalmente esto lo que muestra es una desconexión emocional increíble, ¿cierto? Y no es que no sienta, sino que está reprimiendo o disociando lo que pues realmente siente. Y aparecen los mecanismos de defensa, como la proyección, entonces nada es mi culpa, todo es su culpa, el aislamiento, pues entonces esto me disgusta, me largo para la porra. Y hay muchos mecanismos de defensa que ese es otro de los temas que me fascina, que en algún momento vamos a hablar de ellos, pero bueno. Hay demasiados. Y que los mecanismos de defensas, voy a detenerme ahí un momentico, no son malos, ¿cierto? Nos ayudan a lidiar con el mundo, pero pues como todo en exceso es un poco difícil. Así que, bueno, más adelante hablaremos de eso en otros capítulos. Eh, yo no sé si tú, no sé, tengas memoria de algunas frases como, ay, eso no es para tanto, no pasó nada, párese, no exagere, ay, usted de todo se queja, etcétera, etcétera. ¿Cierto que sí? Me imagino que sí. Y pues ahí lo complicado es que sí es para tanto, sí pasó algo, ¿cierto? No estás exagerando, sí te dolió, sí sentiste, sí lo sientes. No es que de todo te quede, simplemente hay cosas que necesitas expresar, ¿verdad? Así que sí pasa y esas frases hacen o hicieron pues que eh, se introyectara como esa invalidez, ¿cierto? Sentir que lo que sentíamos no tenía validez. Entonces me caí y me paro rapidito y me sacudo porque no pasó nada. Pero resulta que sí pasó, o sea, te caíste, te asustaste, te aporreaste, sentiste vergüenza de que te caíste, muchas cosas pasaron, pero como nos dijeron que ay, no pasó nada, tranqui, pues entonces introyectamos eso, no pasó nada, ¿cierto? Eh, por ende, pues hay muchos adultos hoy en día que dicen, si no me importa, no sufro, ¿cierto? O bueno, voy a hacer como que no pasó nada y ya. Fingir demencia, como dicen por ahí. Y pues eso hace que se
eviten muchas cosas, no solamente el sufrimiento, sino también el deseo, el placer, el dolor, la excitación y muchas otras emociones. Entonces son estas personas que de pronto van por el mundo, no voy a decir que todas, no voy a generalizar, pero van por el mundo sin que nada les genere nada, ni placer, ni tristeza, ni satisfacción, ni absolutamente nada. Y son personas que quizás en un punto pueden llegar hasta perder el sentido de vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué hago esto? ¿Cierto? Bueno, vuelvo y recalco, no tiene que ser ese exactamente el punto, pues todos los casos a casos hacen siempre una gran diferencia, pero pues es solamente como una hipótesis. Así que bueno, la próxima vez que una persona se caiga delante de ti, no le digas que no pasó nada, sí pasó. Te asustaste, te aporreaste, bueno. La próxima vez que quieras que te esté picando la lengua para decir no es para tanto, dile, te dolió, te sentiste mal, eso te hace sentir mal, vulnerable, triste, quieres que hablemos. Es importante, muchachos, de verdad, validar lo que el otro siente. Así tú no quieras ver sufrir al otro porque lo amas y no sé qué, pues es que finalmente eso no lo decides tú. Y creo que amar al otro también es darle la autonomía de él verá si quiere sufrir por eso, que para ti es una bobada o no. Así que bueno, eh, ahora sí, hablando como más de los padres, los padres y los adultos en general, ¿cierto? Yo sé que si en algún momento has tenido una interacción con un niño y ese niño no te hace caso, ¡jue madre! ¡Qué rabia, qué malestar! ¿Por qué será que no me escucha? ¿Por qué será que no me obedece? Lo que pasa es que los adultos tenemos como una voz interna de expectativas, ¿cierto? Esa, entre comillas, al adulto se le obedece y en esta casa se hace lo que yo diga. Y es que, ay, oigan a este, usted es que se manda solo, ¿cierto? Entonces ya pasamos a ser ese adulto que tanto repelíamos, perdón, cuando éramos niños. Ese adulto imponente, entonces pasamos a ser él. Y digamos que esperamos esa obediencia, no solamente por parte de los niños, sino por parte de todos. Ah, pero yo te dije que cambiaras. Ajá, pero es que el cambio a veces cuesta, ¿cierto? Entonces esa demanda por querer controlar las acciones de los demás. Eh, Eso es bastante interesante. Creo que es un tema del que vamos a abordar eh, más cositas más adelante cuando lleguemos a adultez. Pero, pero sí, es bastante denso. Digamos que quiero mencionarte algunos estudios, porque hay unos estudios que muestran que realmente la frustración de los padres no solamente repercute y quebranta el vínculo entre ellos y los hijos, sino que también desata como las conductas desafiantes o predice las conductas desafiantes en la adolescencia. Y bueno, también en la niñez, no crean. Pero sí, esto es una consecuencia. Y bueno, es una consecuencia que puede evitarse trabajando desde el interior, ¿cierto? De cada adulto. Yo no sé si de pronto, probablemente sí, en redes sociales todos vimos, o casi todos vimos, este experimento de los marshmallows, ¿cierto? Esos marshmallows se volvieron como virales, entonces ya mucha gente lo hacía. Bueno, eso fue un experimento real, ¿verdad? Lo que determinó este experimento es que, bueno, cuando los niños, digamos, tenían esa paciencia de esperar a que los padres volvieran para comerse el dulce, mmm, eran niños que eran más propensos al éxito académico y al éxito emocional, ¿cierto? Como en la vida adulta. Pero también se encontraron que estos niños eh, aprendían a través de sus modelos adultos. O sea, no fue como que, ay, los niños, no sé, tenían una superinteligencia o un cerebro súper desarrollado. No, realmente eran conductas aprendidas que observaban en sus cuidadores, y cuando digo cuidadores me refiero a todos los adultos que rodean al niño, ¿verdad? Principalmente a los maestros y a los padres. Pero entonces ahí recaía como el centro de todo. Mm, el ejemplo es supremamente importante, la modelación. Cómo modelo yo ante esos niños o ante los demás la tolerancia a esa frustración, ¿cierto? Entonces ahí a mí me parece muy interesante porque
todos, digamos que hemos experimentado esto, ¿cierto? Hemos experimentado el sentir que hemos dicho una y mil veces algo, pero el otro no hace caso, o el otro no me escucha, o el otro, ay, es que no me entiende, ¿cierto? Y no tienes que habérselo dicho a un niño. No sé, piensa en tu pareja, piensa en tus padres incluso, piensa en muchas personas. Entonces ahí pues está como ese espejo, ¿verdad? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos nosotros nuestra propia frustración? ¿Qué está aflorando por ahí? Ay, es que el otro no me escucha. Entonces es importante excavar un poquito como en tu vida de cuando no me sentí escuchado, ¿cierto? Ay, es que el otro no me hace caso. Y de pronto más atrás y ver cuando no me sentí observado, cuando no sentí que las personas me validaban, que me daban un lugar en el mundo, porque ahí vas a encontrar la respuesta. Yo creo que ahí es importante comprender, y esto va a tomar tiempo y es difícil y cuesta, pero el rendirse ante esa emoción y tratar de conectar antes, y pues sí, antes de mmm, lanzar un castigo, lanzar una ofensa o señalar o juzgar al otro, pues es supremamente importante conectar y rendirse ante esa emoción. Sí estoy sintiendo esto, sí estoy enojada, sí me siento de tal forma. La frustración es una maestra, ¿cierto? Yo no sé si usted, yo la veo como, no sé si en algún momento vieron esa película que era una niñera. Ay, no me sé el nombre de la película, pero era una niñera que llegaba y ella llegaba llena de verrugas y era fea, era, mejor dicho, era terrible. Entonces los niños no la querían, ¿cierto? No la querían, no la querían. Y la niñera, a medida que se iba ganando el amor de los niños, pues como que esa fealdad se le iba quitando. Al final ella era una princesa, mejor dicho, era una diosa. Y creo que finalmente así es la frustración. La frustración es horrible y uno no la quiere y ¿por qué me pasa a mí? Pero una vez tú aprendes de ella, aprendes a llevarla, aprendes a escucharla, pues entonces se convierte en esa princesa Disney, ¿verdad? Bueno, no sé, esa es como la analogía que hago, como que de una forma simbólica, como lo veo. Eh, Vuelvo y te digo, ¿qué parte de ti se activa cuando aparece esa frustración? ¿Qué parte de ti se activa cuando un niño o una persona te ignora y no hace lo que tú dices? Cuando no te escuchan, cuando no te hacen caso. Excava en ese interior, que yo sé que ahí vas a encontrar la respuesta. Y sé que probablemente va a ser doloroso, pero no estás sola, no estás solo. Buscar ayuda es importante, ¿cierto? Recuerda que siempre podemos elegir cómo reaccionamos. Antes de gritar podemos elegir respirar. Antes de juzgar y señalar podemos, no sé, conectar, observar. Antes de imponer una regla podemos apoyar, ¿cierto? La conexión es muy importante y cuando yo digo conecta con ese niño es, recuerda que tú también fuiste niño y esa conducta que estás en ese momento odiando de ese niño que está haciendo la pataleta, lo que sea, eh, trata de conectar con ese niño, cómo se está sintiendo, eh, está muy enojado, qué puedo ser yo, ¿verdad? Y también con tu adulto, trata de conectar contigo mismo, por qué me siento así, por qué me duele, por qué me enoja, respira, ¿cierto? Es una oportunidad de conexión. Yo creo que es importante recordar que cuando vemos un comportamiento en el niño, bueno, o en los adultos en general también, debemos leerlo con otros ojos, ¿verdad? O sea, ponernos como las gafas, porque es que los primeros ojos que observan, uy, son como también desde mi emoción. Entonces, uy, este está haciendo pataleta, uy, este me está manipulando, uy, este es un desobediente, uy, este tan grosero. Pero entonces, cuando nos ponemos los lentes de pronto de empatía, de comprensión y de conexión, podemos observar que, a ver, por ejemplo, un niño que está tratando de manipular, entre comillas, lo que necesita es una regulación y comprender lo que le está pasando, ¿cierto? Un control de su propia emoción. Entonces nosotros le podemos ayudar a facilitar ese camino.
cuando un niño es desobediente y desafiante, pues será que es que lo que el niño quiere es autonomía, lo que el niño quiere es explorar por sí mismo. ¿Cómo acompañarlo a que explore y que sea autónomo desde mi postura como padre o como, no sé, como cuidador? Cuando un niño es caprichoso, una persona en general, acuérdate que todo lo que digo lo podemos de pronto también mirar en adultos. No todo, pero bueno, sí, la mayoría de cositas. Cuando una persona es caprichosa, un niño es caprichoso, pues seguramente necesita también esa conexión contigo, ¿cierto? Esa presencia de ese adulto que, pues, de una u otra forma, de una forma simbólica le diga, yo estoy aquí contigo, no estás solo, pues estamos aquí juntos lidiando con esto. Mm, ante el desafío, ay, no, esto es muy difícil. Cuando uno es profe y tiene niños desafiantes, ay, Dios santo, supremamente difícil. Ese no quiero, no voy a hacer tal cosa. Yo creo que lo que hay detrás y lo que se puede observar con esos lentes de empatía que te digo es que ese niño o esa niña necesita comprensión, necesita a gritos límites desde el amor. También es un niño que puede sentirse inseguro o con mucho temor al fracaso, al error. ¿Cómo yo como adulto puedo ayudarle a transitar eso? Eh, no sé, es que es bien interesante. Yo tengo muchos ejemplos de cuando fui profe, pero bueno, más adelante de pronto tendremos la oportunidad de conversar mucho más sobre eso. A mí me gustaría decir aquí que una anécdota desde lo personal, cuando yo era, cuando yo era pequeña, yo no era desafiante, ¿cierto? No. Yo era muy, sí, como que hacía las cosas que me decían, pero mucho desde el miedo, desde el temor, desde la ansiedad y el estrés que me generaba ver a mis papás enojados, a mi papá principalmente. Y eso es bastante perturbador. Cuando yo llegué a la adolescencia, a mí me hacían mucho bullying, muchachos, mucho, demasiado. A mí, eso es algo que a mí me ha costado mucho, pero a mí me hacían tanto bullying que imagínense que a mí en el salón una vez me inventaron una canción y todo el salón me la cantaba, todo el salón. Era supremamente fuerte y humillante y devastador para mí, pero bueno, yo trataba como de no me importa, no me importa. Llegó un momento en mi adolescencia en el que me acuerdo mucho que una niña que estudiaba conmigo, ella era mayor, ella había perdido años, y ella me dijo, bájeselos de encima, es que si usted no se los baja de encima a mi hija, nadie se los va a bajar. Porque claro, yo lloraba y lloraba mucho cuando me pasaban esas cosas, cuando me hacían bullying, cuando me decían apodos. Y recuerdo que una vez yo me quedé con eso en la cabeza. Recuerdo que una vez yo estaba barriendo, pues porque nos tocaba hacer el aseo del salón, y llega un niño y me empieza a molestar. Y yo cogí esa escoba a darle con el palo de la escoba. Que claro, no era, a ver, yo no estoy diciendo que eso fue lo apropiado, pero como que por fin en ese momento mi reacción desde la ira, después de tanta represión, fue lo que me salvó. Y de ahí para allá yo me volví violenta, agresiva, vulgar, y al que me decía cualquier cosa le tiraba lo que tenía en la mano. Y bueno, eso ya fue otra etapa de mi vida, de mi adolescencia, como que ya lo contrario, ¿verdad? Entonces yo me volví desafiante, ahí sí me volví el no quiero, súper grosera, y a todos los adultos que me decían algo yo los confrontaba, bueno, pero ¿qué estaba buscando? Buscaba comprensión, buscaba límites, buscaba conexión, buscaba que me vieran, que alguien, un adulto, se interesara por lo que me estaba pasando o por lo que yo estaba sintiendo. Y eso es doloroso de recordar, pero pues finalmente tuve profesores que de pronto lo leyeron, quizás no tenían las herramientas correctas para apoyarme o para comprenderme o escucharme, pero hubo muchos que sí, trataron de hacer lo mejor que pudieron y pues me ayudaron mucho. Así que sí, ahí te cuento esa pequeña anécdota. También te quiero contar que como profe me pasó mucho que yo soy la maestra miel y troncha toros a la misma vez. Yo soy muy dulce, muy tierna, muy amorosa, yo amo a mis niños, pero también fui una profe muy estricta. O sea, y también les alzaba la voz, les hablaba duro. em, Era una profe, digamos, estricta. Digamos que ya eso yo ya lo aprendí a manejar y bueno, muchas cosas que obviamente yo no me sentía bien haciéndolo, ¿cierto? Pero como que
las cosas del día a día, bueno, no voy a excusarme, pero sí sé que en algunos momentos mi tono de voz fue elevado y yo hoy por hoy sé que eso no estuvo bien. Y en ese momento también lo sabía, pero no sabía cómo controlarlo y tampoco sabía por qué me molestaba tanto cuando un niño no me obedecía. Cuando, claro, empecé a trabajarlo en terapia, empecé a abordarlo y, claro, me di cuenta mucho de esa misma necesidad que yo tenía, ¿cierto? De ser escuchada, de que me hicieran caso, de que me prestaran atención, o sea, era también desde mi propio vacío y mi propio trauma. Y bueno, eso digamos que me ayudó muchísimo en todo este camino. Así que bueno, no te estoy diciendo pues que cedas ante el límite, no, no, porque el niño quiere conexión, entonces voy a ceder ante el límite. No, esa no es la idea y eso no es lo que quiero que te lleves. Siempre existen los límites naturales, las consecuencias naturales y eso es verídico y tiene que ser así y es muy importante. Lo que pasa es que hay una gran diferencia cuando queremos controlar, cuando queremos castigar, porque el castigo es desde el control y la consecuencia natural es desde el enseñar, es desde el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, entender el momento y el límite es muy importante. Entender que el niño se pone a la defensiva en un momento de ira y su cerebro no le da como para comprender o estar en un modo de aprendizaje es también muy importante. Así que el paso número 1 siempre es como regular el vínculo, ¿cierto? El vínculo es muy importante entre tú y tu hijo. Nada puede quebrar ese vínculo, ni siquiera la ira más profunda que tú estés sintiendo. Por favor, no permitas que el vínculo se quebrante. El vínculo es mucho más importante que corregir esa conducta. Cuando tu hijo esté tranquilo, tú puedes hablar sobre eso y eso también va para ti, ¿cierto? La autorregulación de ti para ti eh, es muy importante, pero el autocontrol sin autocuidado es un acto de represión y de invalidación, ¿cierto? Y es un acto invasivo también. Así que, bueno, ahí lo que te quiero decir es que, eh, para cerrar ya, ¿cierto? La tolerancia no se enseña, se modela, está bien y es necesaria y digamos, es un acto también de aprendizaje, es un acto de amor al acompañar a un niño a lidiar con eso y a transitar por estas emociones. Eh, es importante conectar primero contigo mismo cuando tú quieres acompañar a un niño. Recuerda, por favor, la conexión es algo que no puedes poner en tela de juicio o poner de pronto sí, de pronto no. La conexión siempre es muy importante con ese niño. Lo último es conectar contigo mismo. Conectar no es control, conectar contigo mismo es comprender lo que te está pasando, tratar de sobrellevarlo, tratar de mirarte con empatía, con comprensión y bueno, nada, es un camino largo, pero se puede, lo que siempre les digo, es un camino lento pero progresivo, ustedes pueden. Lo último que quiero decir así como que se me escapó fue que yo sé que es difícil mantener los límites sin castigar a los niños, ¿cierto? O sin, digamos, sentir que estás perdiendo la autoridad. Pero, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo poniendo límites sin invalidar emociones y evitando también como ser una persona autoritaria y todas estas cosas? Bueno, el primer paso, recuérdalo, siempre es date tu tiempo, desde el ejemplo, conectar, el vínculo es lo más importante. Si es necesario decirle a tu niño o a esta persona, dame tiempo que necesito respirar, en este momento no puedo conversar, en este momento no me siento segura o no me siento capaz de tener esta conversación. Bueno, es muy importante a través del ejemplo mostrar cómo te autorregulas. Y bueno, nada, ustedes saben que me encanta hablar de estos temas, pero bueno, son muchas cosas, así que pues me podría quedar aquí horas y realmente no es la idea, pero espero que lo que hablamos el día de hoy te haya llenado de muchas preguntas, de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha conciencia y reflexión, ¿cierto? Ten presente que
Conocerte es un viaje que nunca termina y que cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto, gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao, un abracito.